No se puede llevar adelante la iglesia con los Ave María, pero tampoco se puede hacer nada sin dinero, ni siquiera la caridad. Son dos frases pronunciadas por un conocido prelado estadounidense que ha ocupado con su imponente figura, con su nombre muy particular, con su rostro reconocible un poco en todo el mundo, y con todo lo que lo ha acompañado, las páginas de las noticias italianas, desde los años 70 hasta finales de los años 80, para luego volver temporalmente a la luz pública con motivo de su muerte, en febrero de 2006. Estamos hablando de Paul Casimir Marcinkus, que ha ocupado, con su imponente figura, con su nombre muy particular, con su rostro reconocible un poco en todo el mundo, y con todo nacido en una familia de origen lituano en Cícero, en Illinois, su padre inmigró desde el antiguo imperio zarista. Inicialmente para mantener a la familia lavaba las oficinas, especialmente los cristales de los rascacielos de Chicago. Paul Casimir Marcinkus tuvo una carrera bastante fulgurante dentro de las jerarquías eclesiásticas. Ordenado sacerdote, luego se especializó en la Pontificia Universidad Gregoriana. Se encontró catapultado a Roma en plenos años 60 durante el pontificado de Pablo VI, un papa diferente a sus predecesores, no solo porque se considera más serio, más severo en comparación con el Papa de la Sonrisa, a Juan XXIII, sino porque fue el primer papa en planificar una agenda muy llena de compromisos, incluyendo viajes al extranjero. Viajes al extranjero, de los cuales Paul Casimir Marcinkus fue encargado de ocuparse a finales de los años 60, convirtiéndose en poco tiempo primero en una especie de operador turístico interno en el Vaticano, obviamente solo para el pontífice, y luego incluso su guardaespaldas, el responsable de la seguridad, tanto que se ganó el poco cariñoso apodo de gorila del Papa, un poco también por su tamaño decididamente importante, que no pasa desapercibido, pero después de estos encargos puramente organizativos, y obviamente también con un carácter de seguridad y de reserva, Paul Casimir Marcinkus se convierte principalmente en el hombre de las finanzas del Vaticano. Atención, no de las finanzas oficiales, porque el Vaticano tiene un banco real. Es la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. No. Se ocupa del Instituto para las Obras de Religión. El Instituto para las Obras de Religión, que es como si fuera un banco dentro del banco, pero sin las reglas propias de los bancos reales. El Instituto para las Obras de Religión es un instituto muy particular. Debería servir para financiar sustancialmente la obra de evangelización y el apoyo al clero en todo el mundo. Pero en los años 70 algo cambia con Paul Marcinkus, ya que las finanzas vaticanas no van bien, ya no iban bien incluso bajo el papado de Pablo VI. Con Juan XXIII hubo una pequeña revolución dentro de las finanzas vaticanas. El Papa Bueno había decidido acceder para su propio sustento, y el de todo el Vaticano, al llamado óbolo de San Pedro, es decir, a la caridad hecha por los fieles. Por otro lado, la gran popularidad de Juan XXIII había traído un buen flujo de efectivo. Con el Papa Montini algo había cambiado. Se había vuelto a invertir y sobre todo a evaluar la verdadera solidez de las arcas del Vaticano. Una verdadera solidez que se vuelve crítica cuando el Estado italiano decide poner fin al periodo de moratoria, de vacaciones fiscales, con respecto al enorme patrimonio inmobiliario poseído por la Santa Sede, y por lo tanto, ese patrimonio se vuelve imponible. Son malas noticias para el Vaticano, que también ve retroceder otros frentes de inversión. Puede que sea un poco extraño, pero los mejores negocios del Banco del Vaticano se hacen con las farmacéuticas, incluso con quienes producen condones, o con industrias de carácter bélico. Es grotesco para un Estado minúsculo, cuyo líder siempre ha hablado de paz entre los pueblos, del derecho a la felicidad y lucha contra el aborto. Así es, se dice que el dinero no huele. Bueno, cuando Paul Casimir Marcinkus asume el liderazgo del Instituto para las Obras de Religión, encuentra una situación bastante desordenada y comienza a moverse. Se mueve con amistades, su gran red de conocidos, una red que incluye personajes muy influyentes.
Uno de estos ya había cruzado el camino del entonces cardenal Montini antes de que se convirtiera en el Papa Pablo VI. Es un abogado siciliano originario de Patti, en la provincia de Messina, pero ya hace varios años se trasladó a Milán y no ejerce la profesión de abogado. Entre otras cosas, está especializado en derecho tributario. No, ha preferido lanzarse en el campo de las finanzas. Su nombre es Michele Sindona, y entre principios de los años 60 y principios de los 70, construyó un verdadero imperio financiero. Es un imperio grande, pero también es un coloso con pies de barro, como se descubrirá a partir de 1974, con las inspecciones del Banco de Italia y el nombramiento de un comisionado liquidador identificado por el abogado Giorgio Ambrosoli. Pero ya hemos hablado de eso. Michele Sindona presenta al Monseñor Marcinkus a un círculo reducido de banqueros. Lo lleva al Continental Illinois Bank de Chicago, pero también lo lleva a conocer a otro banquero en ascenso, Roberto Calvi, que en esos años ha escalado toda la jerarquía interna del Banco Ambrosiano, el buque insignia de las finanzas católicas italianas, y ya está listo para convertirse en su verdadero dueño. Esta tríada, Sindona, Calvi, Marcinkus, se convierte en dueña de gran parte de los movimientos financieros, no solo en Italia, especialmente en el extranjero, abriendo financieras o bancos que operan en el mercado extranjero, como el Cisalpine Overseas Bank de Nassau, luego renombrado Banco Ambrosiano Overseas. A primera vista, este banco parecería simplemente una sucursal extranjera del grupo ambrosiano. En realidad, sirve para bombear dinero fuera de Italia y redistribuirlo en una galaxia de empresas, algunas ficticias, algunas vacías, las llamadas empresas fantasma, en las que este dinero desaparece en la nada. Pero entonces, ¿para qué sirve esta red que está construida por Sindona, Calvi y Marcinkus? Lo veremos después. Mientras tanto, Paul Casimir Marcinkus se ha convertido en obispo, y con ambiciones de alcanzar el rango de cardenal, que sin embargo nunca encontrará, se enfrenta a varios problemas. El primero es la muerte de Pablo VI, que fallece en el verano de 1978. En su lugar es elegido Albino Luciani, ya patriarca de Venecia. Un hombre, Albino Luciani, con quien Marcinkus ya se ha enfrentado, ya que no hay buena sangre entre el monseñor caído de Illinois y ese pequeño sacerdote bajado de las montañas bellunesas para convertirse en el pastor de la cristiandad católica. No hay buena sangre desde que unos años antes, Marcinkus, sin avisar ni al patriarca ni a las curias episcopales venecianas, vendió el Banco Católico del Veneto al Ambrosiano. Marco Católico era un banco creado precisamente como apoyo financiero para el clero, un banco en el que las diversas curias episcopales, pero también los ciudadanos comunes, especialmente los más creyentes, depositan sus ahorros, intentan hacerlos fructificar y su misión es financiar precisamente los proyectos de las diversas asociaciones católicas en el territorio. A Albino Luciani no le gustó esa operación, y no es casualidad que apenas asumió el trono de San Pedro, el nuevo papa que eligió el nombre de Juan Pablo. Primero decidió aclarar las finanzas vaticanas. Quizás también querría cambiar al presidente del instituto para las obras de religión. Quizás querría enviar a Marcinkus de vuelta al otro lado del océano. No confía en ese hombre. También porque el nombre de Marcinkus surge en una investigación periodística llevada a cabo por Carmine Mino-Pecorelli, el fundador de la revista Observatorio Político, que publica, pocos días después de la elección de Albino Luciani, una supuesta lista de altos prelados católicos que serían miembros de una logia masónica secreta dentro del Vaticano. Juan Pablo primero tiene una investigación que se concluirá después de su muerte y que parece haber confirmado algunas de las sospechas de Albino Luciani, no solo sobre Marcinkus, sino también sobre otros personajes poderosos pero ambiguos que se mueven en la curia, como el secretario de Estado Jean Billot, Agostino Casaroli, Ugo Poletti y muchos otros. Pero como se mencionó, Albino Luciani no logra ver los resultados finales de la investigación, porque muere antes, muere después de 33 días de pontificado, en circunstancias que aún hoy son bastante oscuras. Mientras tanto, se sigue murmurando mucho sobre Marcinkus,
Se dice que mantiene amistades con personajes peligrosos. No solo la P2. Después de todo, tanto Sindona como Calvi son parte de ella, sino también con criminales. Se dice que las empresas panameñas, luxemburguesas y de Liechtenstein, controladas por el Instituto para las Obras de Religión, a través de las cuales se habrían transferido y desvanecido los fondos depositados en el extranjero por el Ambrosiano, estarían financiando el narcotráfico, o lavando el dinero del crimen organizado, o incluso habrían terminado en Polonia, financiando ese sindicato portuario, Solidarność, liderado por Lech Wałęsa, que es íntimo del nuevo pontífice, un polaco, el primero no italiano, después de casi medio siglo, Juan Pablo II Karol Wojtyła, un hombre venido del este y que con Paul Marcinkus no comparte solo este origen común, uno lituano y el otro polaco. No, también comparte un ferviente anticomunismo, un gran deseo de intervenir directamente en la política exterior del Vaticano en Europa. Son tiempos muy delicados, mientras Sindona es buscado en Italia y vive como fugitivo en América, aunque se aloja en el exclusivo Hotel Pierre. Y mientras Calvi comienza a sufrir las primeras secuelas de las operaciones de bombeo de dinero al extranjero, Marcinkus continúa conspirando para obtener ese famoso cargo de cardenal, pero también para complacer un poco a quienes lo financian y un poco a quienes deberían darle cargos superiores. Hasta que sucede algo que se manifiesta entre 1981. En marzo de ese año, siguiendo las pistas de la famosa, infame lista de los 500 exportadores clandestinos de divisas, los jueces milaneses Turone y Colombo registran las oficinas y las viviendas de Licio Gelli y descubren la lista de la P2. En mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II es gravemente herido por el turco Ali Hachka, un lobo gris, un terrorista. En ese lapso de tiempo, Paul Marcinkus ve tambalear parte de su poder, de lo que ha construido. Porque si por un lado la P2 sale a la luz y por lo tanto se debilita, ya no puede conspirar en la sombra. Por otro lado, una vez que se recupera de sus heridas, Juan Pablo II tiene miedo. Ya no sabe en quién confiar en el Vaticano. De hecho, ya no confía ni siquiera en Marcinkus, porque alguien le dice que tal vez ese monseñor fue uno de los que armó la mano de Ali Hachka. ¿Verdad o mentira? Jamás lo sabremos. El hecho es que desde ese momento, Juan Pablo II busca cada vez más el abrazo del Opus Dei, una organización interna de la Iglesia con claras simpatías extremistas. El fundador José María Escrivá de Balaguer era enemigo de los republicanos españoles durante la Guerra Civil Española y tenía simpatías fascistas conocidas. Bueno, este peligroso abrazo entre el pontífice y el Opus Dei trae una verdadera avalancha dentro de la compleja situación, tanto del Instituto para las Obras de Religión, dirigido por Marcinkus, como del Banco Ambrosiano dirigido por Roberto Calvi. Esta avalancha trae consecuencias. Calvi, que había sido arrestado junto con todo el Consejo de Administración de la Central Financiera al salir de la cárcel, le pide a Marcinkus cartas de patrocinio, cartas que deberían servir para calmar los malestares internos del banco. Debido a la fuerte exposición de 8 empresas, 6 panameñas, una luxemburguesa y una de Liechtenstein, propiedad del Instituto para las Obras de Religión. Estamos hablando de aproximadamente 2.000 billones de liras que salieron de Ambrosiano y no se sabe qué les pasó, y de los cuales el Consejo de Administración del banco pide cuentas. Marcinkus firma esas cartas de patrocinio, cartas en las que se afirma que el Instituto para las Obras de Religión es consciente de la exposición y reconoce la propiedad de las empresas extranjeras expuestas, pero al mismo tiempo, Calvi se ve obligado a firmar otra carta, una carta de exoneración, una carta que elimina la responsabilidad directa del Instituto para las Obras de Religión. Es prácticamente un retorno, algo que debe volver al mismo York. Es prácticamente la sentencia de muerte de Roberto Calvi, que luego será encontrado muerto la mañana del 18 de junio, 1982, bajo el puente de Fratineri en Londres. La evolución de los eventos será traumática también para Marcinkus, que se encontrará en el centro, en el ojo del huracán, en medio de la tormenta ambrosiana, cuando el banco explota arrasado por las deudas, por esta fuga de capitales al extranjero.
de la que se ha perdido todo rastro, que hayan terminado en Polonia, que hayan terminado en Perú, que hayan terminado financiando la Junta Argentina, tal vez para comprar los misiles Exocet para la Guerra de las Malvinas, que hayan terminado en Suiza, reciclados en nombre de la banda de Magliana, o de Cosa Nostra, o de Licio Kolu. Aún no se ha reconstruido todo. Ese dinero ha desaparecido en la nada. Desde ese momento en adelante, Marcinkus se refugia dentro de las murallas leoninas, no sale del estado de la Ciudad del Vaticano porque teme ser arrestado e involucrado en el maxi proceso que se instaurará precisamente por la quiebra del Ambrosiano. Pero su nombre vuelve puntualmente a la palestra, y no solo en relación al club de golf que se encuentra en la zona norte de Roma que ya no frecuenta, pero en el que se le veía a menudo acompañado de bellas chicas, a las que él decía ser sus sobrinas. No, se habla de él en relación a otro gran misterio dentro del Vaticano, la desaparición de Emanuele Orlandi, la niña de 15 años que un día de verano desaparece en pleno centro de Roma. Después de un tiempo desde la desaparición, a la familia Orlandi le llegan unas llamadas de un hombre que será definido como el americano, porque habla con un fuerte acento norteamericano. El americano da información sobre la desaparición de Emanuela, información que a veces parece útil, otras veces parece engañosa o incluso falsa. Según varios investigadores, el americano que lo habría hecho sería Paul Casimir Marcinkus. ¿Pero por qué? ¿Por qué habría llamado a la familia Orlandi? ¿Cuál era el propósito? Hasta el hecho de Emanuela no lo sabemos, ya 40 años, pero sobre todo, ¿qué motivo tenía Marcinkus para intervenir? Quizás esto también formaba parte de las tramas sobre el Ambrosiano, o quizás era un intento de despiste en las investigaciones sobre quién había armado la mano de Ali Hachka. El hecho es que a lo largo de los años, Marcinkus, ahora reducido a un simple obispo, pero sin oficiar nunca en su diócesis, la de Horta, se reduce a poco. No sale de la Ciudad del Vaticano. En el 89 cede el controllo de Horta al profesor Angelo Caloia, y las pocas veces que concede entrevistas, huye de varios temas incómodos. Rechaza la etiqueta de ser el hombre que armó materialmente al IHKLK. También rechaza la etiqueta de bancarrota. Dice que siempre ha sido un servidor de Dios y que quizás todo lo que ha pasado, los diversos problemas, debido a las investigaciones que también llevaron a la cárcel a sus colaboradores directos, como Luigi Menini, Paul Marcinkus, afirma que todas estas serían pruebas que la divinidad, que Dios le habría puesto en su camino, lo habría sometido a este tipo de singular martirio para verificar si era digno del paraíso. Ahora no podemos decir con certeza si existe un más allá, un paraíso, un infierno, si existe una divinidad. Cada uno tiene su propia sensibilidad sobre el tema. Tampoco podemos decir si efectivamente a su desaparición, ocurrida en febrero de 2006, si Paul Marcinkus pudo hacer las paces con el pasado, si realmente pudo llegar a la redención, si pudo aclarar con alguien incluso trascendental todo lo que hizo y todas las dudas que dejó detrás de él. Y son muchos, de hecho, quien quiso ha impulsado a Ali Hachka para disparar esos tiros. ¿Qué pasó con los 2.000 billones de liras que salieron del banco Ambrosiano y se esfumaron? El destino de Emanuela Orlandi seguirá siendo un misterio. Paul Marcinkus no dejó una carta detrás de él en la que aclarara los muchos aspectos oscuros de su vida terrenal. Quedan de él sus aforismos, los que ya hemos dicho, que no se puede avanzar la Iglesia con Ave Marías y que sin dinero no se puede hacer nada, ni siquiera la caridad. También dejó una mala imagen de York, que desde entonces es un acrónimo relacionado con tramas oscuras, con movimientos de dinero, a veces poco transparentes o nada transparentes. Se ha asociado con el lavado de dinero. También se ha asociado con datos delictivos. Paul Casimir Marcinkus dejó atrás una leyenda negra, la leyenda del obispo que llegó desde América para dar nueva vida, nueva luz a la Iglesia católica, y que en cambio dejó atrás muchos escombros. Dejó atrás, incluso indirectamente, una nota que Roberto Calvi,
Cuando estaba detenido después de su arresto en la primavera de 1981, había pasado a su esposa durante una conversación. Una nota escrita apresuradamente por Roberto Calvi, y que su esposa debía llevar a Paul Marcinkus. Una nota con 4 simples palabras referentes al inminente colapso del Ambrosiano. Esas palabras eran: este proceso se llama Instituto para las Obras de Religión. Esas 4 palabras más la sigla Instituto para las Obras de Religión representan quizás la condena terrenal de Paul Marcinkus, que no ha pagado con la justicia sus propias deudas, no ha aclarado su posición, pero precisamente ha escrito páginas de historia que serán muy, muy difíciles de olvidar. Gracias a todos.